que camina en las aguas? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiero oír? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que los mares obedece? ¿Quién es ese que a los mudos hace hablar? ¿Quién es ese que da paz al alma herida y pecados con su muerte perdonó? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que a nosotros ha llegado? ¿Quién es ese Salvador y Redentor? ¿Quién es ese que su Espíritu nos deja y transforma nuestra vida con su amor? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, en este 27 de junio celebramos el 13º domingo del tiempo ordinario. El Señor sale a nuestro encuentro buscando sanarnos. Antes de celebrar esta Eucaristía, le pedimos al Señor perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor. Señor, ten piedad.
esta misa por María Esperanza Lora. Oremos. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas veneno mortal. Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan quienes le pertenecen. Palabra de Dios. Ensalzaré, Señor, porque tú me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque tú me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque tú me has librado. Tañan para el Señor fieles suyos, den gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque tú me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque tú me has librado. De la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo,
que siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. No se trata de los que demás vivan tranquilos, mientras ustedes están sufriendo. Se trata más bien de aplicar durante nuestra vida una medida justa, porque entonces la abundancia de ustedes remediará las carencias de ellos. Y ellos, por su parte, los socorrerán a ustedes en sus necesidades. En esa forma habrá un justo medio, como dice la Escritura: al que recogía mucho, nada le sobraba; al que recogía poco, nada le faltaba. Palabra de Dios. Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ¿ya se murió tu hija? ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago.
Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talitá cum, que significa: óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Las lecturas de hoy, domingo 13º del tiempo ordinario, nos invitan a tener una mirada confiada desde la fe en Jesús, en Dios, que sana, a pesar de nuestras visiones, de nuestros conceptos erróneos con relación al bien, al mal. Es de lo que trata el libro de la sabiduría. Este libro pertenece al bloque de los llamados libros sapienciales. Sapiencia significa sabiduría. Es un bloque de libros, no solamente este libro, también está el libro del Eclesiastés, el Eclesiástico, los Proverbios. Y el autor del libro de la sabiduría, en el primer capítulo, quiere dejar clara, sentada las bases de en quién hay que creer y por qué. Y habla de una realidad que nos toca a todos, que es la realidad de la muerte, el sufrimiento, la soledad, el abandono, la enfermedad, todo eso nos toca. Pero a unos más que otros les toca la enfermedad, por ejemplo. Hay gente sana hasta los 90 años, ¿verdad, amada Pablo? Amada Pablo tiene casi 100 y vino, de lo único que se me quejó hoy, porque ella viene de Queens, es que le voy a tener que pagar el taxi porque gastó cantidad en llegar hasta aquí. Pero de salud no se queja. Y tiene más de 90 años, 92 creo que son. A unos les toca más la enfermedad que a otros. O la soledad, o el abandono, o el éxito, o lo que llamamos la mala suerte. Decimos nosotros que hay quien nace con una estrella y hay quien nace estrellado. Que no hay manera de levantarlo. Esas realidades le tocan más o menos a todos. No en la misma cantidad, pero a todos nos toca más o menos. La que sí nos toca en la misma densidad, a todos sin excepción, es la muerte. Y por eso el autor dice: Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Eso es lo que creemos muchas veces nosotros, a nivel de fe, incluso de creyentes. Cuando vemos que a alguien le va bien y a otros les va mal, o alguien de la comunidad se enferma o muere por el COVID, por lo que fuere, ¿cuántas veces no decimos, con tanta gente mala que hay en el mundo, y mira quién le tocó la enfermedad, mira quién se murió? Porque tenemos esos conceptos de que Dios está jugando con nosotros a los dados. Si te tocó del lado acá, el doble 6 o el 1 blanco, pensamos que la vida es así y no es así. Entonces cambiar nuestra mentalidad, nuestra percepción de la vida, de nuestra propia existencia, nos aligera el camino, nos hace ligeros de equipaje, porque todo eso pesa mucho. Angustia, entristece, desgasta, llámalo como quieras, pero así se puede vivir un tiempo, pero no mucho tiempo. Hay gente que dura mucho tiempo viviendo así, con esta perspectiva de la vida,
pero no viven. Son lamentosas, quejosas, todo les va mal, son bloqueadoras. Gente rosca izquierda. Si vas para la derecha, ella siempre va para la izquierda. Gente que todo quieren hacerlo a la contraria. Hay de todo en la viña del Señor. Por eso el autor dice, Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Honda teología profunda. Si somos imagen y semejanza de Dios y Dios no muere, nosotros tampoco moriremos. No significa que seamos eternos. No tenemos las mismas cualidades exactamente de Dios, menos las teológicas, pero sí tenemos ciertos pareceres. Entonces Dios quiere y nos crea para ser felices. Ahora, cuando yo como cura he visitado enfermos en diferentes lugares, he visitado gente muriéndose, he acompañado a gente morirse, he visto cómo alguien suelta el último aliento, he visto cómo gente no levantan de un problema, de una enfermedad para entrar en otra, no han salido de una para entrar en otra, y todo lo que reciben en la vida son golpetazos, caídas, machacones. A veces yo mismo me he preguntado, esta gente ha venido al mundo a sufrir, ha venido al mundo a sufrir y nada más que a sufrir. Entonces, cuando me paro frente a este texto del libro de la sabiduría, el Señor me da una galleta sin mano, porque a pesar de que nosotros pensemos así, porque vemos estas realidades que son fácticas, son reales, hechos reales de la vida que tú y yo conocemos, ese no es el final. Por eso el ministerio del sacerdote, el ministerio del cura, es básicamente, para muchos de ustedes no, para muchos de ustedes el ministerio del sacerdote es celebrar misa. Y cuando llaman al cura para algo, te dicen, padre, ¿a qué hora usted tiene la misa? Como si después de la misa no tuviéramos más nada que hacer. Ah, pero usted no terminó la misa ya. Sí, ¿y por qué no puede atenderme? Bueno, pues ven y te cuento. Siéntate, tómate un café conmigo y te contaré qué otras cosas hay que hacer. Básicamente el ministerio del cura es atender enfermos. Y esto aquí entra de todo como en botica. Aquí entra todo. Enfermos porque están enfermos físicos, porque necesitan un tratamiento, porque están deprimidos. Gente desequilibrada mentalmente. Nuestras iglesias están llenas, gracias a Dios, que están llenas de gente con problemas mentales. Porque hay que tener muy bien puesto los jockeys aquí en el cerebro para no desequilibrarse, ¿eh? Porque pasa de todo. La vida te da un golpe y otro, y otro, y otro. Y hay gente que no sabe cómo lidiar eso. Gracias a Dios que existe la iglesia y Jesús está con nosotros para esto. Para hacer este movimiento que hemos escuchado hoy en el Evangelio con estos dos enfermos. El hijo del Jairo y esta niña de 12 años. Esta mujer de 12 años de enferma. La hija de Jairo y esta mujer de 12 años de enferma de la cual no sabemos el nombre. Llevaba 12 años enferma con, digamos, hemorroísa se decía en aquel tiempo, hemorragias. Una mujer con el periodo menstrual en tiempos de Jesús ya era impura. Se equiparaba con un cerdo y con un cadáver, en la misma categoría los tres. Hemorragias, cadáver y puercos. Si usted trabajaba con puercos, porque en aquel tiempo, ¿quiénes trabajaban con cerdos? Los extranjeros. ¿Se acuerdan el texto de Lucas 15, cuando el hijo pródigo se va a trabajar y trabajó con cerdos? Se rebajó hasta la muerte, digamos. No tenía nada que hacer y tenía ganas de comerse la porquería donde vivían y se revolcaban los cerdos. Pues una mujer con esta enfermedad o con el periodo y un cadáver era la misma cosa. Y ya tenía que realizar, después que saliera de este estado, ritos de purificación. Y no se le permitía estar cerca de nadie, ni siquiera de su esposo. Ustedes muchas que trabajan en casas de judíos, saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Camas separadas para cuando haya el periodo, la mujer vive, duerme, está allá hasta que pase el periodo. ¿Por qué? Porque es la mentalidad
libro del Deuteronomio. Entonces, como tiene que vivir aparte, tiene ciertas reglas que no puede transgredir. Y una de ellas es acercarse a nadie y menos tocar a alguien. Ahora podemos entender qué pasa, cómo sucede con Jesús y esta mujer. Cuando ella por detrás, tanta gente apretujándola, toca el manto, porque tiene fe. Se le puso por detrás y tocó el manto, no se atrevió a tocarlo a él. Un dominicano se lo hubiera tirado al pescuezo. Un boricua lo hubiera alado por el manto, atiéndeme que estoy en primero en la fila. Y de un cubano ni cuento. Lo hubiera tumbado al piso. Esta mujer con la piedad propia toca el manto y Jesús siente que sale fuerza de él, fuerza curativa. Y entonces se pregunta, y es cuando los obstaculizadores de siempre, que a veces somos la propia iglesia, los discípulos, le dicen, pero ¿cómo tú estás preguntando quién te ha tocado si estás viendo cómo la gente te apretuja? Y Jesús dice, no, es que sentí que salió fuerza de mí. Y se quedó mirando alrededor y la mujer shaking, temblando, nerviosa. Y dice el texto que se le acercó a Jesús temblorosa y le confesó la verdad postrada a sus pies. Pero fíjense cómo Jesús cura antes. Jesús, no espera a que se dilucide el tema para entonces decir si te mereces o no la curación, sino que él siente la fuerza curativa que sale de él. Ella siente su mirada que está buscando quién lo tocó y ella confiesa su verdad. Estas tres realidades son las que hacen que esta mujer sane y que Jesús diga al final, vete en paz y queda sana. Hija, tu fe te ha curado. Palabras que tiene que repetir la iglesia, lo que hacemos los sacerdotes cuando vamos a los hospitales, al nursing home o visitamos algún enfermo en la casa. Esto es lo que espera. Esta es la palabra que espera de nosotros. Ya que no puedo curar como Jesús, hay una palabra que cura. Así como hay una palabra que mata, hay una palabra que hiere. Hay unas frases nuestras que sabemos y la tenemos guardada. Tenemos ese tipo de stock separadito para cuando queremos hacer uso de él, saber a quién vamos a tirarle nuestros dados. Y lo hacemos. Sabemos cuándo usar ese tipo de calibre y densidad de palabras que hieren, que molestan, que matan la confianza, la esperanza, el cariño de los demás por nosotros. Pero había otra curación, que es el de la hija de este Jairo, que estaba en su casa. Y dice el texto que él se le tiraba a los pies a Jesús diciendo, mi hija está agonizando. En los dos casos habían gastado todo tipo de recursos en tratamientos humanos y no habían podido. No hacía otra cosa, dice el texto, que empeorar la situación. Eso pasa en nuestra vida cuando no hacemos lo que tenemos que hacer y vamos a los lugares equivocados, no hacemos otra cosa que empeorar la situación. Cuando vas a un santero, a un espiritista, a un brujo, porque alguien de fe te dijo que ella fue y se solucionó su problema, estás cayendo en la trampa. Siempre que dejes a Jesús al lado, las cosas te irán peor. Revisa tu vida para atrás. Yo no soy maestro de la vida de ustedes. Yo conozco lo que me ha pasado a mí y sé que cuando pongo a Jesús al lado, sale peor todo. Y aun cuando pienso que con Jesús en medio las cosas me salen mal, cuando todavía estás viendo que todo te sale mal, es que todavía no es el final. Es que el final está al llegar. Entonces hay que seguir confiando hasta el final y postrarse a los pies de Jesús para confiar en Él. Por eso esto que le obstaculizan la curación de la hija de Jairo, no molestes más al maestro, tu hija está muerta. Imagínense ustedes. Y Jesús le dice, no está muerta, está dormida. Y Jesús ubica a todo el mundo, No anda con dobles tintes ni con pinceladas porque a esta persona hay que tratarla porque no se le puede decir esto y se ofende, como también hay gente en nuestras comunidades que no le puedes decir nada ni tocarla con el pétalo de una rosa
porque enseguida me ofende. No, Jesús llega a la casa y saca a todo el mundo de ahí y le dice que llantos y alborotos son estos, lo que tiene que hacer un médico, lo que tiene que hacer un cura, lo que tiene que hacer Jesús. Saca a la gente de ahí porque están llorando, saquen de aquí todos. Y dejó nada más que a su mamá, a su papá y a los que andaban con él, Pedro, Santiago y Juan. Somos suficientes para hacer lo que nos toca. Y frente al drama, Jesús le quita presión y entonces, al echar fuera a la gente, se queda con los padres de la niña, con Pedro, Santiago y Juan, y cura a la niña diciéndole lo que tú y yo necesitamos oír todos los días en alguna manera, en alguna de nuestras experiencias. Talita cum, contigo hablo, niña, levántate. Esta frase es la que levanta. Esta frase es la que regenera. Esta frase se la dijo Jesús a aquella niña en aquel momento y hoy te la dice a ti. Tú y mírate tú sabrás dónde estás, cómo estás frente a Dios en tu experiencia. Escucha a Jesús que te dice, contigo hablo, levántate, confía. Pero fíjense que levántate, Jesús no la levanta a él. Ella tiene que hacer algo. Ella tiene que mover los pies. Ella tiene que enderezar el torso. Ella tiene que esforzarse. Ah, no, queremos que todo nos sea dado y nos pongan todo en la boca. No, contigo hablo, levántate. Se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Fíjense que aquí lo que hace falta no es la fe de la niña, como hacía falta la fe de la mujer que tenía 12 años de hemorragias. Aquí la fe de al que Jesús le exige fe es al padre de la niña. Y por eso el padre, cuando va a donde está él a pedirle la curación, ya Jesús tenía pensado ya que eso estaba resuelto. En la niña no hace falta la fe de la niña, por eso no hace falta la fe del niño para bautizarlo. No hace falta esperar que un niño crezca para darle el bautizo, porque yo quiero que él elija lo que él quiera. Ahora que se elige todo, hasta el sexo, y lo digo con respeto, pero con tranquilidad de conciencia, porque si no, ay de mí si un anuncio y predico el evangelio. Ahora hay que escoger también la fe que tú quieres. No, tú podrás después que tú crezcas y si te enteres que estás bautizado, tú podrás no ir a la iglesia, convertirte en un criminal, hacer lo que tú quieras con tu vida, pero ya estás bautizado. En Alemania, y hay muchos países también, se está haciendo, pero empezó por Alemania y Holanda y Dinamarca. La gente que estaban bautizados y querían apostatar, abandonar la iglesia, van al templo y se le da un acta de renuncia del bautismo, pero ya están bautizados, están fritos. Eso no se quita. Es un sacramento que imprime carácter. Tú podrás hacer con tu vida lo que quieras. ¿Cómo yo tengo que escoger la fe que quiero? Usted la escogerá después que crezca, con todo el derecho que te asiste como ser humano. Pero a ti te bautizamos en la Iglesia Católica y te enseñamos los evangelios y te enseñamos la estampita del Sagrado Corazón y la Virgen de la Altagracia o de la Nube. Ahí está. Lo que nosotros somos te lo transmitimos. Como yo tampoco escogí el idioma que yo quiero hablar. Yo cuando vine a este país con 44 años en las costillas, o aprendía o no aprendí inglés. Pero si voy a Alemania tengo que aprender alemán. A mí no me preguntaron al nacer, perdón, ¿es niño o niña? ¿Qué idioma quiere aprender él? No, se aprende lo que hay en la casa. Y aprendes a comer arroz con frijoles y mangú. Y aprendes y te dan y te ponen en la boca lo que hay. Después podrás escoger y decir, no, yo soy de sushi. Usted podrá hacerlo. Y aprender japonés y mudarte para Tokio. Pero usted nació en Sabana la Grande. Y eso se te nota de lejísimo, en la manera de caminar. También el Señor nos pide a nosotros en este evangelio a ir a Él, dejarnos cautivar por su palabra. Él nos levanta si nosotros tenemos la fe suficiente, que lo que hace falta de fe suficiente no es un camión, una tonelada de fe. Jesús dice, un granito de mostaza. Eso basta. Y entonces el Señor te dice a ti, me dice a mí, talita cum, levántate, contigo hablo, levántate. Que esa palabra hoy sea la que aliente nuestro esfuerzo, nuestra vida y nuestra fe. Que así sea.
Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, fue crucificado, muerto, sepultado, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Esa es nuestra fe, esa es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y con esa fe en Jesús le presentamos ahora nuestras súplicas por la Iglesia, para que, inspirados por la palabra de Dios y alimentados por la Eucaristía, podamos llevar la esperanza a aquellos que la han perdido. Roguemos al Señor. Por los líderes alrededor del mundo, para que alivien las cargas de los que sufren pobreza, injusticias u opresión. Roguemos al Señor. Por los que están en las cárceles y por todas las personas que trabajan a fin de hacer verdadera justicia en favor de los encarcelados que han sido condenados injustamente. Roguemos al Señor. Por los enfermeros, enfermeras, médicos, por el personal de centros de cuidado paliativo y por todos los que atienden a enfermos y moribundos, para que sean bendecidos en su ministerio y sientan el respaldo de la comunidad. Roguemos al Señor. Y rezamos por María Esperanza Lora. Roguemos al Señor. Dios de la vida y del amor, tú ordenas todas las cosas para que tengan vida y nos has formado para lo imperecedero. Ayúdanos a respetar la vida de todo ser y atiende benignamente las súplicas que hemos traído a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La barca en la playa, los remos al sol.
Orad, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tan santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo congregado a imagen de la unidad trinitaria fuera reconocido como iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen de la Caridad, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la iglesia, confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Nicolás, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos, llenos de fe. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Este es el Cordero que quita el pecado y nos da la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no sé si me entiendes en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tú has venido a la orilla,
mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescado de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Póngase primero. Oremos. Que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir nos vivifique, Señor, para que unidos a ti con perpetuo amor, demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, por favor, unos minutos. Aquí en esta misa tan hermosa preparada por ustedes, en este último día mío de, digamos, administrador parroquial temporario en la concatedral, y después de haber trabajado estos años aquí con ustedes en la concatedral. I know that some of you doesn't speak Spanish. Thank you for coming. Thank you for joining us in this amazing celebration. As you know, after this time here at the Co-Cathedral of St. Joseph at St. Teresa of Avila, the Bishop, Nicolas Di Marcio, transferred me to Holy Child of Jesus and St. Benedict Joseph Labre in Richmond Hill, Queens. He sido transferido a la iglesia de El Santo Niño en Richmond Hill, en Queens. Allí trabajaré a partir de el próximo miércoles, día 30 de junio.
Y tengo que dar gracias a Dios por todos estos años aquí. Primero, gracias a Él. Gracias a Dios porque me ama y por eso me puso con gente buena como ustedes, aquí en la Concatedral de San José y en Santa Teresa de Ávila. Y Él me trajo hasta aquí. He brought me here. To New York, to Brooklyn, to Most Precious Blood in Bath Beach, and now here. Mi primer assignment aquí fue la Iglesia de la Preciosísima Sangre en Bath Beach con Father John Maduri. Y a él le estoy profundamente agradecido y también a esa hermosa y linda comunidad en la cual estuve trabajando 4 años y medio como vicario. Estoy muy agradecido también por mis hermanos sacerdotes, Monseñor Kieran Harrington y Father Pascal Louis. I'm very grateful for them, for Monsignor and for Pascalito, my older brother. Viviendo aquí en este tiempo y sobre todo en la pandemia, me ayudó mucho a comprender que sí, se puede ser hermano de otro cura que acabas de conocer. Pero eso depende del talante de cada uno. Y ellos dos, con sus peculiaridades, fueron mis hermanos y mis amigos. ¿Qué me trajo hasta aquí? En Cuba yo era feliz como cura. I was happy as priest in Cuba. Hace unos días cumplí 20 años de cura. Mis primeros 10 años fui el cura más feliz del mundo en Cuba, porque estoy también convencido de que Dios te pone en el lugar para que seas feliz. Y el mejor lugar donde estás es donde Él quiere que estés para que seas feliz, a no ser que se demuestre lo contrario. ¿Qué me trajo hasta aquí? Y de esto nunca he hablado, y menos en público, y menos por televisión. Pero tengo que ser fiel a mi conciencia en un día como hoy. Me trajo hasta aquí presiones políticas del sistema comunista totalitario que hay en Cuba, contra el pueblo y también contra los sacerdotes. Y al ver hoy a tantos hermanos míos sacerdotes, en mi época no existían las redes sociales cuando yo estaba en Cuba. Ahora veo cómo los sacerdotes, algunos de ellos, levantan la voz profética. No se dedican solo a dar catequesis, solo a visitar enfermos, solo a ir a un cementerio a bendecir la tumba de los seres queridos, sino que también tienen una voz profética. Acabamos de celebrar a San Juan Bautista el 24, y en nuestro talante sacerdotal entra, primero como cristianos, luego como sacerdotes, entra a formar parte indispensable el profetismo, que incluye anuncio del reino y denuncia del mal y del maligno. Conozco sacerdotes, amigos míos que están en Cuba, pasándolas muy mal por estas mismas presiones y sin apoyo de quien deberían recibir todo el apoyo del mundo por ser padres. Esas presiones políticas a veces solapadas, que es como actúa el maligno. Por eso el maligno en la Biblia, en el Génesis, se identifica con la serpiente, rastrera, escurridiza, se esconde en los arbustos. Escuchas telefónicas, fotografías en mi rostro después de regresar de un hospital de ver a niños con cáncer. A las 11:30 de la noche que venga una persona con una cámara de este tamaño y te fotografía en su cara para que te des cuenta que estás siendo vigilado. Amenazas a mi familia desde mi juventud por no ser comunista ni apoyar en nada este tipo de sociedad que bajo el velo de la igualdad, que bajo el velo de la justicia social vive como parásito de los demás, sembrando el mal por donde quiera que pasa y pudriendo todo aquello que toca, sin dejar que
mi gente buena de Cuba y trabajadora pueda prosperar ni vender la leche de su propia vaca. Aquí hay cubanas y cubanos que pueden entender lo que estoy diciendo. Otro día les explico tomándome un café. Amenazas a mi vida en más de una ocasión, al menos que yo sepa. Es una infinidad de violaciones y pedazos de despojos de mi dignidad que dijeron basta cuando, hablando de mi sacerdocio con mi director espiritual en aquel momento, en el año 2013, y un cura bueno, norteamericano, misionero, que trabajó en Cuba, estaba trabajando todavía en Cuba, sabio y prudente, me dijo: Israel, ¿por qué empecinarte en quedarte en Cuba? Tú eres buen cura y lo serás en Remangalatuerca. Y estas palabras que voy a decir fueron de él y nunca se me olvidarán. Despójate de tus ínfulas de redentor y emprende vuelo a donde puedas salvar tu ministerio sacerdotal. Vete lejos de aquí, que allí estará el que te trajo al mundo y te sostiene. Y arreglé la iglesia donde estaba de párroco, la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Los Pinos, La Habana. La pinté, le arreglé las paredes, el techo de tejas que estaba en mal estado, la yarda, las rejas. Hice todo lo que pude con lo que tenía en mi bolsillo que había traído de un viaje a Florida en enero del 2013. Después que arreglé la iglesia, saqué un pasaje para Miami porque tenía visa con mi dinero y me fui. Y desde allí he recibido mucho de muchos amigos, antiguos feligreses de mis parroquias de Jaruco, Bainoa, aquí hay gente de Casigua, Castilla, El Perú, Tapaste, Nazareno, San José de las Lajas, Jamaica, Sagrado Corazón en Los Pinos, La Guinera, Altabana y Capdevila. De Centro Habana, La Habana Vieja y de mi parroquia natal, la Iglesia de la Virgen de la Caridad. Gente de la Pastoral Juvenil, amigos de siempre y amigos del alma. Recibí mucho de ellos. Viví 77 días en casa de alguien que no tenía por qué dejarme dentro de su casa. Yo no tenía papeles, no tenía nada, no tenía trabajo, no tenía un medio. Y ese matrimonio me tuvo en su casa como un hermano y como un amigo. Y llegué aquí a Brooklyn después de carenar en diferentes lugares tratando de cumplir con la premisa que me había pedido ese padre, el padre que mencioné. Vete bien lejos, donde nadie te conozca. Toqué puertas en Filadelfia, Newark, Patterson, Trenton, y en todas recibí un no. Y recibí un día una llamada estando en casa de unos amigos en Pensilvania, de un cura que había recibido un correo de un amigo del otro cura y le había dicho que había un cura de La Habana dando vueltas por New York y no tenía dónde trabajar. Recibí la llamada telefónica, se me presentó por teléfono: te quiero ver ahora, era viernes en la noche, y yo le dije sí, ¿dónde tengo que estar? Y me dijo: ven para el Empire State Building, yo te voy a esperar abajo. ¿Has venido a Nueva York? Le dije, no. Busqué rápido cómo podía irme. Me fui en un tren desde Pensilvania y me bajé en el Chrysler, pensando que como yo había visto King Kong, la película King Kong, era ahí donde era el Empire State Building. Y el cura me llama a mi teléfono Motorola y me dice que ¿dónde estoy? Que me está esperando hace 40 minutos. Y le dije, aquí debajo del edificio de King Kong. Me dice, párate en la esquina y dime los nombres de las calles. Y no era ahí. Me dijo, quédate ahí, te voy a buscar. Este cura, que no me conocía, apostó por mí, me recibió y me llevó a la diócesis. Es Monseñor Otto García.
un gran amigo mío desde ese momento. Luego conocí a Monseñor Cisneros, pero no nos conocíamos. Fue él el que apostó y me llevó a la diócesis, vi al diácono Julio Barreneche y ahí comenzó mi historia. Y así fue como llegué aquí y comencé a trabajar el 5 de agosto del 2014 en la Iglesia de la Preciosísima Sangre, hasta el 28 de diciembre del 2018, en que me dicen que me transfieren para la Concatedral de San José. Y llegué aquí siendo el cura más feliz del mundo, y aquí se dobló esa felicidad y esa alegría, como dije, con Monseñor Kieran Harrington y con Padre Pascal Luis. La comunidad de Santa Teresa, la pandemia, la Virgen de Guadalupe, los rosarios, las Semanas Santas, las procesiones con San Juan y el cariño de todos ustedes. Como dice José Martí, yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes y en los montes, montes soy. Y ahora me trasladan alegre a Holy Child, Santo Niño y San Benedicto José Labret en Queens. ¿Qué más tendría que decir? Que estoy muy agradecido a toda esta experiencia. Y como mencioné a Dios al principio, lo cierro con broche de oro, porque es Él el que completará y llevará todas las cosas a plenitud, sabiendo que todo lo que haga y sea, brote siempre de su corazón, de su sagrada y santa voluntad. Por eso gracias, gracias y gracias. No me cabe en el pecho tanta emoción, tanta gratitud, tanta gente buena que me ha tendido la mano. Recuerden que solo he mencionado 3 nombres, el de Otto, el de Harrington y el de Pascal. Los demás ustedes los conocen. Están aquí sentados o están en la televisión viendo la misa larga. Me he extendido. Me he hecho amigo de muchos por televisión con las cartas tan lindas que han enviado. Algunos de ustedes han venido de otras comunidades que están acá en esta iglesia hoy acompañándome. Como no tengo palabras para agradecer, al final de la misa me quedaré todo el tiempo disponible para tirarme fotos, agradecerles, abrazarlos y extenderles mi profunda gratitud. Que la Virgen Santísima, nuestra Madre, los acompañe siempre, esté siempre a su lado y a todos los cubra con su manto. Que Dios los bendiga. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Para tener la fe de la hemorroísa, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz semana a todos.